semana de presentación. Como saben, nosotros tenemos un canal de YouTube, tenemos un espacio en Instagram, tenemos nuestra dirección de mail y también obviamente nos pueden encontrar en la página de la SPWA. Esto es una organización sin fines de lucro. La idea es una comunidad técnica específica como valores de formación, que procuramos compartir el conocimiento entre todos. Dicho esto, nuestros oradores de hoy tenemos a Diana, que es la segunda parte de la presentación, que está presencial ahí en ITEC. No sé si querés que te veamos, Diana, por ahí. Diana es ingeniera química de la Universidad Tecnológica Nacional con un posgrado en reservorios del ITPA. Ella tiene más de 20 años de experiencia en la industria del oil and gas. Hace más de 10 años que trabaja en YPF Tecnología como tecnóloga senior. Y desde hace un año ella es referente técnico de petrofísica y reservorios. Fue una de las responsables de la instalación y puesta a punto de los laboratorios de petrofísica, el de resonancia magnética nuclear, que es justamente lo que nos va a compartir y después van a recorrer quienes estén allí, para IOAR. También fue líder y participó de forma activa en diferentes proyectos relacionados al TAI gas, calidad de agua de parasecundaria, IOAR, química para reservorios convencionales, entre otros proyectos. Actualmente, ella está a cargo de los proyectos de I+D, de petrofísica y recuperación mejorada de petróleo en reservorios no convencionales. En el caso de Ulises Bustos, nuestro segundo orador, que de hecho está en Houston, por eso él va a presentar vía Teams. No nos da el presupuesto para traer los oradores todavía. Ulises es geólogo petrofísico, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, tiene 28 años de experiencia en la industria. En los últimos 22 años se ha desempeñado en funciones técnicas con enfoque a soluciones y tecnologías en evaluación de formaciones, ya sea convencional, no convencional, crudos pesados, exploración, desarrollo, captura de carbono, que hoy se está hablando tanto, dando soporte técnico en todos los países de América. Actualmente él está en Houston, Texas, y colabora con proyectos de evaluación de formaciones e incorporación de tecnologías desde Argentina hasta Canadá. Entonces, como ya mencioné el trabajo, ahora básicamente, ¿qué va a presentar cada uno de nuestros oradores? En el caso de Ulises, él va a comenzar presentando. Él no, lo que va a hacer es hablarnos sobre los principios físicos de la resonancia magnética nuclear, su medición con herramientas de registros eléctricos en pozo, descripción del procesamiento de los datos para su posterior análisis petrofísico, limitaciones y alcances de las mediciones, aplicaciones en evaluación de formaciones e integración con otras tecnologías para la reducción de incertidumbres y análisis integrales. En la segunda parte, a través de Diana, por eso es interesante esta presentación donde tenemos las dos patas de la tecnología. En el caso de Diana, nos va a mostrar las diferentes metodologías y flujos de trabajo que se aplican para la caracterización y evaluación de reservorios convencionales y no convencionales con el equipo de RMN de bajo campo de laboratorio. También nos va a hablar sobre las limitaciones y alcances de las mediciones y relación con los registros de pozos. Si querés, Ulises, podés empezar a compartir vos Bueno, perfecto. y Ahora mismo, dale, vos sí, anda compartiendo, yo te confirmo si se ve bien. ok, Mientras tanto, les avisamos que durante la presentación este primer módulo es hasta aproximadamente 10:30 de la mañana, aproximadamente, que va a hablar Ulises. Todas las preguntas, por favor, vayan colocándolas en el chat. Así luego las leemos. Si alguno quiere hacer una pregunta oral, lo avisa y abrimos el micrófono para que podamos tener una sesión de charlas, de discusiones y de preguntas. Luego vamos a tener un break y luego sigue Diana para terminar a las 12. Ahí se ve perfecto, Ulises. bueno, bueno. Ok, empezamos entonces. Sí, dale, yo me Sí, muteo. Gracias. bueno, muchas gracias, Nicolás. Bueno, primero que nada, le quiero agradecer especialmente al capítulo SPWA Argentina por la invitación. Es un gusto y un honor para mí poder participar e intercambiar, tener este contacto con ustedes. Estuve en Buenos Aires hace 2 semanas. Me hubiera gustado estar presencial en este evento, conocerlo un poco más, pero bueno, espero que en alguna futura oportunidad esto sea posible.
Bueno, básicamente lo que yo voy a hacer es hablarles sobre resonancia magnética nuclear. Ya lo comentó Nicolás, principios físicos y aplicaciones de estos registros eléctricos. Em, bueno, vamos a empezar entonces. Ven bien la pantalla, ¿cierto? Sí, se ve Sí, perfecto. Sí, perfecto. correcto. Sí, bueno. Entonces, vamos a comenzar diciendo que el spin, tanto como se escucha spines, o que es giro eh, en español, básicamente el spin es una propiedad fundamental de la naturaleza, como por ejemplo la carga eléctrica o la masa. Normalmente los spines vienen en múltiplos de medios y spines pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, hay elementos como los protones, electrones y los neutrones que tienen spin. Ahora puede haber elementos que tengan dos o más partículas con spines de signos opuestos. Estos se pueden emparejar, entonces se cancelan mutuamente y eliminan manifestaciones observables de los spines. Pero hay elementos que son no emparejados y estos generan señales medibles de spin. Entonces, en términos de qué elementos, como les comenté, pueden tener spines, neutrones, electrones y protones. Nosotros estamos particularmente interesados en los protones, porque los protones son los núcleos de los átomos de hidrógeno. Y eso en alguna medida es una buena noticia. Si nosotros miramos algunos elementos de la naturaleza, eh, acá vemos una tabla con diferentes elementos químicos, con diferentes elementos, podemos ver de que el hidrógeno es un elemento que tiene particularmente dos características que lo hacen atractivo. En primer lugar, tienen un momento magnético grande, y en segundo lugar, los hidrógenos son muy abundantes en la naturaleza, particularmente en el agua y en los hidrocarburos. Entonces, la resonancia magnética se trata de interactuar o de manipular, como vamos a ir viendo, eh, a los protones, que son los núcleos de los átomos de hidrógeno. Em, Hablando de hidrógenos, como les comenté, todos sabemos de que tenemos hidrógenos en los hidrocarburos y en el agua. Ahora, eh, a la izquierda tenemos una molécula de hidrocarburos, en donde además de hidrógeno tenemos carbono y otros elementos, y a la derecha una molécula de agua, en donde tenemos el hidrógeno y la molécula de oxígeno. En estos dos elementos, el carbono de los hidrocarburos y el oxígeno del agua no son magnéticos, no tienen momento angular, pero sí lo tienen los hidrógenos. Entonces, eh, eso lo hace atractivo porque, como les comenté antes, como vamos a estar interactuando con hidrógenos, podemos obtener información eh, de lo que pasa, de lo que ocurre en el espacio poral al estar básicamente interactuando con el hidrógeno que está en el agua y en los hidrocarburos también. Ahora, em, digamos que hay dos componentes eh, eh, fundamentales cuando hablamos de protones. Eh, Estos núcleos, por un lado, tienen magnetismo. Eh, Esto significa que cuando se le aplica un campo magnético, estos elementos, estos protones, responden a ese campo que se les aplica, ese campo magnético, y se alinean. Como por ejemplo limadoras de hierro. Cuando uno pone limadoras de hierro arriba de una mesa, uno les pasa un imán cerca, todas esas limaduras de hierro se van a alinear con ese campo magnético. Es decir, que ese es el primer componente. Tienen magnetismo y segundo, tienen un momento angular. El momento angular es básicamente el producto del momento de inercia por la velocidad angular de un objeto que rota o que gira sobre su eje, básicamente. Es un vector. Entonces, cuando aplicamos un campo magnético, además de alinearse, por el hecho de tener magnetismo, al tener momento angular, estos protones generan lo que se llama un movimiento de precesión. Y la precesión
es una idea muy importante que nos va a permitir entender las mediciones de resonancia magnética nuclear. Eh, entonces, por un lado, estos protones, estos elementos tienen un movimiento de rotación o spinning, y por el otro lado tienen un movimiento de precesión ante la presencia de un campo magnético aplicado. Si lo miramos en términos de una peliculita, digamos, con una imagen, podemos asimilar que los protones son como trompos, o por lo menos en mi época les llamábamos trompos, no sé hoy con tantos cambios, no sé cómo se llamarán hoy, en mi época se llamaban trompos. Eh, Acá podemos ver las líneas de campo gravitacional, podemos observar el movimiento de spin y el movimiento de precesión a lo largo de un campo magnético. Entonces, básicamente este es el movimiento que tienen los famosos protones. Eh, entonces, digamos que eh, en una roca tenemos hidrógenos, sus protones, eh, alineados, o mejor dicho, orientados o distribuidos de manera caótica, de manera aleatoria, en un espacio, que sería el espacio poral. Entonces, para poder empezar a interactuar con ellos, necesitamos manipularlos. A lo que nosotros apuntamos es a poder observar la precesión de estos protones. Y para poder observar la precesión, necesitamos que básicamente el eje de rotación de los protones tenga un cierto ángulo con el campo magnético que vamos a aplicar externamente. Para poder lograr eso, lo primero que tenemos que hacer es reorientar esos protones que están eh, dispuestos de manera caótica en un espacio poral. Ahora, para poder interactuar con ellos, para poder manipularlos, es importante considerar algunos aspectos. Eh, si miramos este esquema del protón, podemos observar que digamos, hay varios componentes. Primero, el momento magnético, que es este vector de color azul oscuro. Luego, el campo magnético, que se aplica, un campo magnético externo. Eh, la frecuencia de precesión, los protones tienen una frecuencia de precesión, y esa frecuencia de precesión se llama frecuencia del Larmor. Esa frecuencia del Larmor es eh, proporcional a la intensidad del campo magnético aplicado. Y particularmente la frecuencia del Larmor es el producto entre la intensidad del campo magnético aplicado y un parámetro gamma, que es un ratio o un ratio giromagnético del hidrógeno. Los hidrógenos tienen uno de los gamas más altos conocidos, razón por la cual los hidrógenos son muy sensibles para ser eh, medidos o para ser manipulados con mediciones de resonancia magnética nuclear. Por eso es que insistimos con el tema de los protones y con el tema de los hidrógenos, porque particularmente los protones tienen características que los hacen sensibles y los hacen muy atractivos por sus características y por la cantidad y por su abundancia para ser objetos de medición. Bien, entonces, ¿por qué se llama resonancia magnética nuclear la medición? ¿A qué viene? Bueno, se llama nuclear porque está referido a los núcleos de los átomos de hidrógenos en fluidos de reservorio. Magnético es porque estamos aplicando campos magnéticos externos, que pueden ser estáticos o dinámicos, lo vamos a ver en breve, y resonancia se refiere a la frecuencia de, a la frecuencia con las cuales interactuamos con estos protones, eh, para poder justamente manipular estos núcleos de hidrógeno. Entonces, esa es la razón por la cual se llama resonancia magnética nuclear o nuclear magnetic resonance. Justamente se refiere a esa combinación de elementos. Ahora bien, los instrumentos que
permiten hacer estas mediciones. En el caso de registros eléctricos, hay diferentes tipos de herramientas, diferentes tipos de diseños de diferentes compañías de servicios. Diría que entre los diseños más comunes, si se quiere, están herramientas que se corren excentralizadas y herramientas que tienen una zona sensible frente a la herramienta como tal, en donde se lleva a cabo la medición, y herramientas que tienen un gradiente, no una zona fija, sino que tienen un gradiente que a medida que nos alejamos de las herramientas, ese gradiente o esa intensidad del campo magnético va disminuyendo. Hay ventajas y desventajas como en todo. Lo principal de entender en esta diapositiva es el contraste con las mediciones de laboratorio respecto a la posición física de la muestra respecto al instrumento de medición. En las mediciones a cable, las herramientas están frente a la muestra, que sería el reservorio, frente a la muestra a la cual se le hace la medición. Por allí es un poco diferente, seguramente lo van a ver con Diana, cómo es la orientación de las muestras de roca respecto al instrumento que lleva a cabo esta medición. En esta diapositiva, además, ustedes van a ver de que está el concepto de B0 y el concepto de B1. B0 y B1 son los campos magnéticos estáticos y dinámicos que aplicamos con estas herramientas, lo vamos a describir a continuación, que son los que nos permiten hacer la medición de resonancia magnética nuclear. Entonces, hacia allá vamos. Cuando bajamos con una herramienta de cable, también estas mediciones se pueden hacer con herramientas de logging while drilling o de registros durante la perforación, herramientas de LWD. Cuando bajamos con una herramienta a un pozo, normalmente en una operación de registros estándar, la herramienta en el pozo tiene que ser, le llamamos sintonizada, para poder encontrar la frecuencia del Armor, porque sin eso no vamos a poder interactuar con protones. Es decir, la herramienta debe sintonizarse, encontrar la frecuencia para poder estar en línea y poder interactuar con los núcleos de los hidrógenos. Una vez que la herramienta se sintoniza, comienza el ciclo de medición. Habíamos dicho que los protones están con orientaciones aleatorias dentro de la formación. Entonces, inicialmente aplicamos el campo magnético de la herramienta. Estas herramientas, no lo mencioné antes y creo que debería regresarme una diapositiva. Estas herramientas tienen, en cualquiera de sus configuraciones, disculpen que no lo mencioné, tienen imanes. Son imanes permanentes. Según la configuración y según el tipo de herramienta, la posición y la configuración de los imanes puede cambiar. Pero en todo caso, cualquier herramienta tiene imanes. Tiene imanes y tiene una antena. Una o más antenas, según el tipo de herramienta con la que se trabaje. Entonces, estos imanes son los que efectivamente envían el campo magnético y son los que permiten hacer la manipulación de los hidrógenos, o de los núcleos. Entonces, cuando inicialmente todos los protones los hidrógenos están de manera aleatoria en el espacio polar, aplicamos un campo magnético. Ese campo magnético, por convención, le llamamos campo magnético B0. Ese campo magnético B0 lo que hace es polarizar o alinear
a los protones según la dirección de ese campo magnético que se aplica. Entonces, en un estadio 1, todos los spines están aleatorios, pero luego de un cierto tiempo, todos esos spines están alineados con el campo magnético estático que aplicamos con las herramientas de registro. El tiempo que tarda, o el tiempo que tardamos en generar esta polarización o esta alineación de spines, está gobernado por una constante de tiempo llamado T1 o tiempo de relajación longitudinal. Al cabo de unos segundos, todos los protones, todos los hidrógenos que están frente al imán de la herramienta, están alineados. Ahora, necesitamos tener, o sea, una de las preguntas que es lógica que aparezca es, ajá, ¿y por qué necesito alinear protones? Recuerden de que todos los spines, todos estos protones están de manera caótica. Si idealmente uno pudiera hacer una medición en esas condiciones, tendría una contribución de señal muy pequeña según la posición que tengan estos spines respecto a la dirección del campo magnético. Todos los spines tienen precesión, pero no voy a poder ver la precesión de todos los spines por su posición relativa respecto al campo magnético. Entonces, para poder tener una señal observable y medible, necesito tener esa señal de todos los spines que estén presentes en ese volumen de roca. Y para poder acceder a esa información, necesito primero alinearlos a todos. Esa es la razón por la cual polarizamos. Esa polarización, como les comenté, lleva un tiempo. Y ese tiempo depende de las condiciones o de las características, en general depende de las características petrofísicas de la roca, del reservorio. Ese tiempo T1 es en alguna medida propia de cada tipo de reservorio, de cada tipo de formación y en función de los fluidos que tenga ese espacio poral. Podemos ver aquí en una pequeña animación el concepto de alineación con el campo B0. Acá tenemos un protón que inicialmente estaba aleatorio. Podemos ver varios protones que están de manera aleatoria, que con el tiempo se alinean y quedan polarizados con este campo magnético inicial llamado campo magnético B0. Una vez que transcurren algunos segundos, porque la pregunta es también, ¿en cuánto tiempo polarizo? Bueno, nosotros generalmente estimamos, antes de hacer un registro de resonancia, cuánto sería el tiempo que necesitaríamos para polarizar de manera completa los protones que están al frente de las herramientas. Entonces, ahora, la pregunta es entonces, listo, ¿de qué depende el T1? O sea, ¿de qué depende ese tiempo? ¿En función de qué está? Bien, hay dos mecanismos de polarización fundamentales que son eh, o que tienen que ver o que condicionan el T1. Uno es la relajación superficial y el otro es la relajación bulk. ¿Qué es la relajación superficial? Básicamente la relajación superficial se refiere a la pérdida de energía de los protones como consecuencia de sucesivas colisiones con la pared del poro. Eso conlleva a una relajación superficial. Después voy a regresar con un poco más de comentarios sobre la relajación superficial per se. Y el otro mecanismo es la relajación bulk. La relajación bulk es básicamente la pérdida de energía de los protones debido a la colisión o a la interacción con otros protones dentro del espacio polar. El mecanismo de relajación superficial que condiciona el T1 indica que mientras más grande sea el poro, el T1
el tiempo que voy a necesitar para polarizar va a ser más grande. Mientras más pequeño es el poro, el tiempo que voy a necesitar va a ser más pequeño. En la relajación bulk está condicionada fundamentalmente por la viscosidad. Entonces, esto indica que mientras menos viscosos sea el medio dentro del espacio poral, más tiempo voy a tardar para polarizar. Mientras más viscoso sea lo que tengo en el espacio poral, voy a tardar menos tiempo. Si lo miramos en términos de eh, eh, tamaño, como les comenté recién, poros más pequeños van a tener tiempos de relajación T1 más cortos, mientras que poros más grandes van a tardar más tiempo o por ende el T1 va a ser más grande. Ahora, en cuanto a la relajación bulk, está condicionada fuertemente por los fluidos, fundamentalmente por la viscosidad, el cual a su vez depende de la temperatura. Obviamente a más altas temperaturas, normalmente la viscosidad de los fluidos va a ser más baja y eso va a tener una influencia en el T1. Pero si lo miramos en función de estas gráficas, comparando relajación superficial versus relajación bulk, aquí podemos ilustrar un poco mejor el concepto en donde observamos que rocas de granos más pequeños o de grano fino van a tener tiempos más cortos comparativamente con aquellas rocas que van a tener poros más grandes. Y respecto a la relajación bulk, aquí tenemos, por ejemplo, agua, hidrocarburos líquidos y gas, en donde podemos observar que mientras eh, más liviano sea el hidrocarburo, en el caso del gas, va a tener tiempos T1 más largos. Entonces, esto es importante por varios aspectos. Uno de ellos es el registro. Cuando vamos a medir con instrumentos de resonancia magnéticas en condición de pozo, esperando tener hidrocarburos livianos o muy livianos, o poros muy grandes, bueno, uno espera tener T1s más largos. Entonces, en términos de la adquisición, eso es importante de considerar para justamente no quedarnos cortos y poder polarizar adecuadamente todo lo que está en el espacio poral. ¿Qué pasa si no polarizamos adecuadamente, si polarizamos solo una fracción? Bueno, eso nos va a afectar en nuestras mediciones de resonancia, porque en última instancia, uno de los efectos va a ser de que voy a tener subestimaciones en, por ejemplo, las mediciones de porosidad. Y voy a tener también otros efectos adicionales que me van a afectar la información de distribución de tamaño de poro también. Entonces, si lo miramos en términos de unas ecuaciones muy básicas, vamos a decir que el T1 total está en función del tamaño de poro, está en función de la viscosidad. A su vez, la relajación superficial está en función de la relación entre la superficie del poro y el volumen, y lo que se llama la en inglés es un relaxivity, sería como una relajabilidad, por ahí Diana conoce mejor el término, de superficie. Entonces, para tener me voy a adelantar un poquito, pero para tener una buena caracterización de la distribución de tamaño de poro, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, es de alguna medida necesario conocer este parámetro de relajabilidad superficial de la formación que estamos midiendo. Pero puedo volver a este concepto un poquito más adelante. Ahora bien, listo, tenemos todos los protones polarizados, está todo alineado. Y los ejes de magnetización están paralelos a la línea de campo. Y ahora
necesito empezar a ver la precesión de estos vectorios, de estos espines. Entonces, se descubrió digamos, quizás fue argentino el que lo hizo, pero no fue, descubrió una manera de visualizar visualizar básicamente precesiones digamos, y empezar a ver la precesión de los espines. Entonces lo que se hizo fue, se ideó un approach que consiste en aplicar un campo magnético adicional a B0. El campo magnético B0 es un campo magnético estático y se aplica mediante un pulso de radiofrecuencia un campo magnético perpendicular a B0. Ese campo magnético perpendicular a B0 se llama B1. Ese campo B1 lo que hace es una rotación de los espines y esa rotación de espines lleva a 90 grados los espines o los protones, y este movimiento de spin lo podemos ver en este plano, mientras que al llevarlos a 90 grados, además de este movimiento de spin alrededor de su eje, se genera también un movimiento de oscilación o de precesión a lo largo del plano XY. El plano XY es un plano que está paralelo a la dirección del campo B1. Cuando todos los protones están automáticamente alineados perpendiculares a B0, es decir, con el campo B1, todos estos protones juntos inducen una señal que es recibida por la antena o las antenas de las herramientas de resonancia magnética. Esa señal, vamos a ver en la próxima diapositiva, es decir, polarizamos en función del tiempo T1. Cuando rotamos a 90 grados, recibimos una señal. Esa señal es un eco. Ahora, ese primer eco que recibimos, los protones tienen su energía, entonces automáticamente se empiezan a desfasar. O sea, los rotamos 90 grados, inducen una señal en la antena, pero esos protones se empiezan a desfasar naturalmente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos, usando pulso de radiofrecuencia, invertimos la polaridad del campo a 180 grados. Entonces, podemos ver en esta pequeña animación aquí a la derecha cómo los espines están inicialmente verticales, los rotamos 90 grados, inducen una señal, se empiezan a desfasar, y como se empiezan a desfasar, lo que hacemos es invertimos la polaridad del campo. Al invertir la polaridad del campo, todos los protones se alinean en el otro sentido y generan una segunda señal sumada entre todos, y esa segunda señal llega a la antena de la herramienta. Eso es un segundo eco. Entonces, esta técnica consiste, en esta parte de la medición, en aplicar sucesivos pulsos cada 180 grados para poder realinear los protones y que entre todos constructivamente me induzcan una señal en la antena de la herramienta de resonancia. Señal que se recibe en la misma antena que genera el pulso de radiofrecuencia. Es decir, la misma antena está enviando pulso de radiofrecuencia
y también está recibiendo los trenes de ecos que vienen de la formación. Entonces, al estar manipulando o cambiando la polaridad del campo cada 180 grados, empiezo a recibir ecos, señales, cada vez que roto hacia 180 grados en una dirección y en la otra. Esto tiene una duración finita, tiene un tiempo, no es un proceso infinito. De hecho, el desfase es un proceso, en esta parte de la medición, es un proceso irreversible. Es decir, de que versus tiempo, estoy recibiendo señales o ecos que van a ir disminuyendo en amplitud porque por más que yo siga aplicando sucesivos campos, sucesivos pulsos cada 180 grados, con el tiempo va a haber protones que ya no los voy a poder alinear nuevamente, tienen una pérdida de energía, ya no los puedo manipular, pierdo control, y cada vez con el tiempo van a ser menor la cantidad de espines que voy a estar alineando cada 180 grados. Eso hace de que con el tiempo, versus tiempo, va a haber un decaimiento de los trenes de ecos, y ese decaimiento está gobernado por una constante de tiempo llamada T2. Este ciclo de medición, que consiste en alineamiento, rotación a 90 grados inicial y después manipulación cambiando la polaridad del campo cada 180 grados, fue o se llama, este tren de ecos que adquirimos de esta manera, se llama secuencia CPMG o CPMG, digamos, en referencia a sus inventores, un tal Carl, Purcell, Mabon and Gill, que son quienes idearon esta técnica para poder interactuar con espines y tener señales medibles en un ciclo de medición. Entonces, este decaimiento de la señal, este decaimiento del tren de ecos, como les comenté, está gobernado por el tiempo de relajación transversal o tiempo T2. El espacio entre los ecos se llama el ecospacing, o el espaciamiento entre ecos. El espaciamiento entre ecos es una característica que depende de los instrumentos de resonancia magnética nuclear. Idealmente, en principio, para las mediciones petrofísicas más básicas, es deseable que ese espaciamiento entre ecos sea el más corto posible para evitar efectos adicionales, que los voy a mostrar en un ratito, que me puedan comenzar a distorsionar las mediciones de petrofísica básica, por llamarle así, que queremos hacer. Entonces, este es el ciclo de medición completa. En resumen, espines presentes en un espacio poral, alineados de manera caótica, les aplico un campo magnético B0, alineo los espines, los polarizo, eso lleva un tiempo, ese tiempo llamado T1 está gobernado por dos mecanismos de relajación, que son la relajación superficial y la relajación bulk, en función de la porosidad, el tamaño del poro y en función de la viscosidad. Y luego, cuando tengo todos los protones alineados, aplico un pulso de radiofrecuencia a 90 grados, el campo B1 a 90 grados del B0, genero una rotación de los espines, tengo una primera señal, ese es un eco, y posteriormente voy manipulando cada 180 grados de manera de ir teniendo trenes de ecos que con el tiempo van a ir decayendo como consecuencia de la pérdida de energía de la disipación, hasta que llega un momento en donde ya tengo una pérdida total de señal, ya no tengo más posibilidad de seguir manipulando o de seguir alineando estos protones, ya no tengo más señal. Ahora bien, este decaimiento, T2, depende
o también está condicionado por sus propios mecanismos de relajación. El T2 relaja como consecuencia de tres mecanismos: relajación superficial y relajación bulk, igual que el T1, pero en la medición de T2 hay un mecanismo adicional que es la relajación por difusión. Entonces, estos tres mecanismos contribuyen al T2 total de la formación. Intuitivamente, uno puede decir de que mientras en términos de T2 largos o cortos, en función de estos mecanismos de relajación, poros más grandes van a tener T2 más largos, porque vamos a tardar más tiempo en, eh, en tener un decaimiento de señal. Poros más pequeños van a tener T2 tiempos más rápidos o T2 más cortos. Para lo que respecta a los fluidos, a la viscosidad, al bulk relaxation, elementos más livianos, conceptualmente es como la relajación T1, componentes más livianos van a tener T2 más largos, componentes más pesados, más viscosos, van a tener T2 más cortos. La difusión básicamente es, es o se refiere al movimiento de protones a lo largo de un gradiente de campo. Entonces, como los campos magnéticos son inhomogéneos, tienen un lugar en donde la intensidad del campo es máxima, pero hay una inhomogeneidad a medida que nos alejamos de ese valor máximo de intensidad de campo, esa inhomogeneidad en el campo hace de que cuando ciertas moléculas estén difundiendo, moviéndose desde regiones de mayor intensidad de campo a regiones de menor intensidad de campo magnético, eso genera un mecanismo que se llama de difusión. Y esa difusión está en función de unos parámetros, vamos a volver a eso un poquito más adelante, en conexión con otro tema de petrofísica, pero por ahora les pido que tomen como que el T2, los mecanismos de relajación están en función de la relajación superficial, bulk y difusión. Estos tres mecanismos son los que condicionan el T2 total de la formación. Bien, entonces, en términos de, si miramos una ecuación muy simple, el T2 total está en función de la relajación superficial, el cual a su vez está relacionado con el tamaño de poro, relajación bulk, el cual está relacionado a la viscosidad, y la difusión, que está relacionado con el movimiento a través de un gradiente de campo, el cual también a su vez está en función del tipo de fluido presente en el espacio poral. A priori puedo anticipar de que moléculas más pequeñas, con mayor energía cinética, van a tener coeficiente de difusión más alto. Moléculas más grandes, más pesadas, con menor energía cinética, van a tener coeficientes de difusión más bajos. Y este concepto es importante porque abre la posibilidad para la resonancia magnética nuclear de identificar el tipo de fluido en el espacio poral. Un concepto adicional en lo que respecta a la relajación superficial, como les había comentado, acá hay un parámetro que es el parámetro de relaxivity o relajabilidad superficial. Este parámetro es, digamos así, importante de determinar porque es variable según diferentes tipos de rocas. Es variable en función de la arcillosidad, y este parámetro es importante porque permite tener una mejor descripción de la distribución de tamaño de poros con una medición de T2. La realidad es que ese parámetro se desconoce exactamente, y en los registros
de cable o LWD o en un registro estándar de resonancia magnética en un pozo, en un trabajo estándar, normalmente se usan valores por default de, eh, de surface relaxivity, y eventualmente, si hay mediciones en laboratorio en donde se puede obtener este parámetro, se pueden eventualmente reprocesar algunos registros y optimizar a nivel de este parámetro. Em, esta relajabilidad superficial está en función de algunas variables, como por ejemplo minerales paramagnéticos en la formación, que tienen una susceptibilidad magnética, y esto tiene un impacto. Por ejemplo, hay ciertos tipos de formaciones en donde hay correlaciones entre la relajabilidad superficial y el contenido de hilita, por ejemplo. Entonces, ahí hay todo un mundo de, eh, digamos, de elementos que contribuyen a esa relajabilidad superficial. Pero básicamente, en general está en función de la mineralogía y contenido de minerales paramagnéticos en la formación. Bien, entonces, lo que vemos a la izquierda en esta gráfica es un CPMG, es decir, un ecotrain. Si nos vamos a la diapositiva anterior, a dos anteriores, recuerden este decaimiento T2. Este es un CPMG, este es un tren de ecos que decae versus tiempo por los mecanismos de relajación y por el hecho de que pierden, hay una situación irreversible de magnetización, entonces ya no podemos seguir polarizando. Entonces, este es el ecotrain, es el CPMG. Ahora, esta es la medición RAW, el RAW data, que mide una herramienta de resonancia magnética nuclear. Ahora, necesitamos tener, digamos, si nosotros tuviésemos un registro de campo o procesado que fuese un CPMG o un ecotrain continuo versus profundidad, sería muy difícil de evaluar, o no sería tan obvio de evaluar con fines petrofísicos. Razón por la cual necesitamos procesar ese ecotrain. Necesitamos transformarlo en parámetros que sean, que nos permitan entender y empezar a mirar el reservorio desde una perspectiva petrofísica, porque hasta ahora estamos hablando de trenes de ecos, estamos hablando de ecotrains, de decaimiento de señal, de spines, pero necesitamos empezar a ponerle eh, tintes de petrofísica, ¿no? Entonces, hacia allá vamos. Entonces, las rocas en general tienen una muy amplia cantidad de distribuciones de tipos de poros. Entonces, poros más pequeños van a relajar más rápido, poros más grandes van a relajar con tiempos más largos, poros intermedios van a relajar con tiempos intermedios. Entonces, en realidad, lo que tenemos es una contribución en la medición de resonancia magnética, una contribución de componentes individuales de diferentes tamaños de poros, medidos en la señal total de resonancia. Entonces, necesitamos procesar esa señal para poder convertirla a lo que más tarde vamos a llamar distribución de T2. Entonces, el procesamiento de resonancia magnética nuclear es lo que llamamos la inversión de T2. Entonces, esta inversión consiste en, mediante un procesamiento matemático, determinar la
distribución de T2 que existe o que está dada en función de todos los decaimientos individuales que estamos midiendo en el raw data. Entonces, lo que se hace es, como tengo tanta cantidad de información de trenes de ecos, no evaluamos cada eco individualmente. A los fines de el procesamiento como tal, se determinan lo que se llaman como ventanas o componentes, y dentro de cada ventana o componente se evalúa la contribución dentro de cada uno de esos componentes. De esta manera, con este proceso de inversión, pasamos de contribuciones individuales, pero no cada poro, sino en ventanas, en rango, a lo largo de una distribución de T2, en donde la amplitud va a estar en función de la cantidad de elementos de ese tamaño, y el tiempo, corto o largo, va a depender del tamaño de ese poro. Es decir, alta amplitud, mucha cantidad de un poro de un tamaño determinado. Si es corto o es largo, va a depender si el poro es pequeño o es largo. Entonces, este procesamiento, esta inversión, permite pasar de CPMG, de decaimiento de señal, a una distribución de T2, que es lo que normalmente uno ve en un registro de campo. Esta distribución de T2 es la que los analistas de registros y los petrofísicos empiezan a evaluar. Ahora, todo el área debajo de la distribución de T2 es proporcional a la porosidad total de la formación. Debo también mencionar que el primer eco que recibimos, antes de todo el tren de eco posterior, ese primer eco es proporcional a la porosidad total de la formación. Y el área debajo de la distribución de T2 total es proporcional a la porosidad total. Si sobre esta distribución trazamos o definimos valores de corte o límites, normalmente colocando un límite en 3 milisegundos y un límite en 33 milisegundos, eso nos permite en, por ejemplo, arenas, determinar un área que va desde 0.3 a 3 milisegundos. Por otra parte, menciono que la inversión de T2 se hace, depende de las herramientas. Depende de la cantidad de trenes de ecos, o depende de la cantidad de, sí, depende del número de ecos que adquieran. Mientras mayor cantidad de ecos adquiero, puedo extender la inversión más allá de los 3000 milisegundos, por ejemplo. En general, en una adquisición estándar, adquirimos una cantidad de ecos que por ahí pueden ser, de nuevo, depende de las herramientas y depende del objetivo, pero para dar un número pueden ser 1800 ecos o 3000 ecos como un número más o menos estándar. Y eso nos permite tener una buena data invirtiendo hasta 3000 milisegundos. En esta distribución de T2, aproximadamente, como digo, depende de las herramientas y de los procesamientos que hagan, pero más o menos de 0,3 a 3000 milisegundos, en donde tenemos prácticamente toda la señal en reservorios convencionales. Ahora, esta región de 0.3 a 3 es la región del agua ligada a la arcilla, entre 3 y 33 fluidos capilares, y más de 33 tenemos el área de los fluidos libres. Eso en términos de porosidades, de 0.3 a 3000 tenemos la porosidad total, y de 33, por arriba de 33 milisegundos, que estoy hablando del caso de arenas,
es un valor estandarizado, obviamente no es universal, pero es un valor general. 33 es el valor de corte aproximado que me permite distinguir entre los volúmenes de fluidos irreductibles y los volúmenes de fluidos móviles, o con capacidad de moverse en la roca. Y este es el volumen de fluidos libres. Digamos, en términos de porosidad total y efectiva, la porosidad total, o el Φt del petrofísico, si tenemos rocas saturadas con agua o con hidrocarburos intermedios a livianos, la porosidad total de la resonancia es la porosidad total real de la formación. Y la porosidad efectiva del petrofísico generalmente es o abarca el volumen de fluidos libres y parte del agua capilar, el FIE, o porosidad efectiva. Esto es como una comparación entre el porosidad total y efectiva determinado con métodos convencionales, con métodos de análisis de registros estándares versus lo que nos brinda la resonancia magnética nuclear. Entonces, para verlo ya en una representación esquemática, acá tenemos una roca, tenemos diferentes granos y tenemos poros. El agua ligada a la arcilla o el Kleebaum está en esta región, como lo mencionamos recién. Luego tenemos un agua ligada por fuerzas capilares a poros más pequeños, que no es arcilla. Eso es parte del capillary bound. Y finalmente, lo que está dentro del poro, digamos, prácticamente no tocando la pared del poro, eh, serían o están constituidos por los fluidos llamados libres o con capacidad de ser producidos. Entonces, la resonancia magnética inicialmente me da una distribución de T2 que me da a su vez la porosidad total y la distribución de poros, la distribución de tamaño de poros. Y eso es uno de los valores agregados o uno de los outputs principales de mediciones de resonancia magnética nuclear. Porosidad total, distribución de tamaño de poro. Cuando uno mira un registro, disculpen los mnemónicos de las curvas, se me pasó cambiarlas para hacerlas un poquito más industrializadas y más, para no referirnos a ninguna herramienta en particular. Pero aquí, olvídense de eso, simplemente acá tenemos un esquema como el que le mostré recién, en donde hay una parte que se mide, o sea, no se mide, por diseño de herramientas. Tenemos la parte de poros clay bound, capillary bound, free fluid. Podemos ver un registro continuo. El famoso T2 cutoff es el valor de corte para separar lo que es libre de lo que es irreductible, y de manera continua tenemos volúmenes de la porosidad total, el volumen de la porosidad de 3 milisegundos, que es el área comprendida o la suma de las áreas libre más capillary, y finalmente la tercera curva, que es la curva de fluidos libres. Entonces, esto nos da una idea de la calidad de roca. Naturalmente, mientras más grandes sean las áreas marrones y amarillas, es menos calidad. Mientras más pequeñas, la calidad de roca va a mejorar. Otro aspecto interesante y otra de las aplicaciones de la resonancia magnética es que podemos acceder a estimaciones de permeabilidad. Aquí tenemos dos gráficas, dos fotografías de secciones delgadas de una roca en la parte superior que es de menor calidad petrofísica que la inferior. La roca superior es una roca más sucia, pero tiene una porosidad del 20%. La roca de la parte inferior tiene una porosidad muy similar, pero es una roca mucho más limpia, mejor seleccionada, con granos mejor redondeados, tiene una mejor selección. Ahora, la permeabilidad de la roca superior
tiene alrededor de 7 milidarcis, mientras que la permeabilidad de la roca inferior tiene alrededor de o cerca de 300 milidarcis. Es decir, que para una porosidad casi igual, la permeabilidad es muy diferente. Y eso está en función de la distribución de sus poros. Entonces, si miramos en términos de una distribución de T2 teórica, con un valor de corte o T2 cutoff, podemos ver de que la roca inferior relaja en gran parte por arriba de ese T2 cutoff, en donde predominan los fluidos libres, mientras que la roca superior, la distribución de T2 es más corto, la mayor parte de la señal relaja por debajo del T2 cutoff, la calidad de roca es peor. Entonces, esto hace de que la resonancia sea un dato atractivo para estimar permeabilidad. La computamos, no medimos permeabilidad con resonancia magnética nuclear. Estimamos. Es un cómputo, son ecuaciones. Hay varias ecuaciones disponibles en la industria. Algunas empresas de servicio usan Timur Codes, otras usan Timur Codes y SDR, pero básicamente la ecuación de Timur Codes es una de las más comunes, en donde relaciona la porosidad total elevado a la cuarta multiplicado por el cuadrado de la relación entre el volumen de fluidos libres y el volumen de fluidos bound o irreductibles, multiplicado por una variable. Es una variable de ajuste que el analista puede ajustar ese parámetro en función de mediciones de permeabilidad externas, como por ejemplo mediciones de un probador dinámico in situ o mediciones sobre muestras de rocas en laboratorio. Esas mediciones de permeabilidad de laboratorio sirven para ajustar el cómputo continuo de permeabilidad en un registro de resonancia. Hasta ahora no hay que perder de vista de que esto es reservorios convencionales. Este valor de corte en arenas perforadas con lodo base agua generalmente está en el rango de 33 milisegundos. Si en la misma arena perforada con un lodo base petróleo, ese T2 cutoff estará alrededor de 70 milisegundos. Si estamos perforando un carbonato, ese T2 cutoff va a estar alrededor de 100 milisegundos. Son más o menos los rangos de T2 que usamos para diferentes tipos de rocas. Ahora bien, hemos visto que con la resonancia podemos determinar la porosidad total, podemos evaluar la distribución de tamaño de poro y podemos evaluar la permeabilidad. Ahora viene un aspecto relacionado con el tipo de fluido presente en el espacio poral. Cuando hacemos una medición de resonancia y lo que vemos aquí representaría como un CPMG, un ecotrain, un decaimiento de ecotrain, en donde cada barrita negra representa el espaciamiento entre ecos. Y el espacio poral tiene agua y tiene hidrocarburos. El decaimiento de la señal va a ser muy similar siempre y cuando el espaciamiento entre ecos sea lo más pequeño posible, si se quiere. Ahora, a medida que empezamos a incrementar el espaciamiento entre ecos, se genera una sensibilidad adicional, en donde la señal del agua va a decaer más rápido que la señal del petróleo. Acá tenemos dos líneas, una línea azul es el decaimiento del agua, la línea verde es el decaimiento del hidrocarburo. A medida que aumentamos el espaciamiento entre ecos, lo que estamos haciendo es generar sensibilidad o mayor sensibilidad a los fenómenos de difusión en un gradiente de campo. Por eso al principio les dije de que idealmente, para mediciones de porosidad, de distribución de tamaño de poros con resonancia, es deseable tener el espaciamiento entre ecos más pequeño posible para justamente tener la chance de estar insensibles a la difusión. Porque una vez que empezamos a incrementar el eco-spacing, la señal del agua decae más rápido. Si decae más rápido como consecuencia de generar sensibilidad a la difusión molecular, esa información para estimar o para determinar porosidad ya va a estar afectado, porque estoy haciendo que la señal del agua decaiga rápido como consecuencia de la difusión molecular. Entonces, estoy haciendo
que en la ecuación de T2, la relajación por difusión empieza a ser el componente predominante, ganándole o enmascarando en gran parte la relajación superficial, que es la que usamos justamente para determinar la porosidad y la distribución de tamaño de poro. Básicamente la distribución de tamaño de poro. Entonces, cuando incrementamos el espaciamiento entre ecos, generamos sensibilidad a la difusión. A su vez, este parámetro de difusión, que es uno de los tres que contribuye al T2 total, recuerden que es relajación superficial, relajación bulk y relajación por difusión, este tercer componente de relajación por difusión está en función del ecospacing o del espaciamiento entre ecos, está dada por el gradiente de campo magnético y por un coeficiente de difusión, y el gamma, que es el ratio giromagnético de los hidrógenos. Entonces, esto nos dice de que con una medición de resonancia que sea sensible a la difusión, nos va a permitir acceder a esta información del diffusion rate. ¿Por qué es interesante este dato? Bueno, porque diferentes fluidos en el espacio poral tienen diferentes coeficientes de difusión. Y si quiero identificar fluidos con resonancia, teniendo mediciones que sean sensibles a la difusión, nos van a permitir acceder al tipo de fluido, o estimar el tipo de fluido en el espacio poral. Aquí tenemos un ejemplo de diferentes tipos de fluidos: agua en poros grandes, un petróleo de 100 centipoise, un petróleo de 10 centipoise y un petróleo de 1 centipoise. Recuerden que los componentes más pesados relajan más rápido que los componentes más livianos, que tardan más tiempo en relajar. Por un espaciamiento de 200 microsegundos o 0.2 milisegundos, esta es aproximadamente una representación esquemática de cómo va a ser el decaimiento de la señal. Ahora, cuando aumentamos el ecospacing a 2 microsegundos a 2 microsegundos a 4, 2 milisegundos a 4 milisegundos, perdón, podemos ver de que el agua va a relajar mucho más rápido que el resto de los hidrocarburos. Entonces, justamente, en una medición de resonancia magnética, si podemos manipular el ecospacing, podemos empezar a generar sensibilidad a la difusión y por ende extraer esa información para determinar el tipo de fluidos. En esta representación, hablando de relajación bulk, que es digamos, el componente, y para tener un orden de magnitud, una idea de cómo es la señal para diferentes fluidos, en la parte inferior tenemos una señal que es 100% agua, en contacto con la pared del poro. Es un fluido mojante. Mientras que nos vamos hacia arriba, podemos ver de que a medida de que reemplazamos el agua con un hidrocarburo, empieza a aparecer esta señal que en la parte superior es 100% un hidrocarburo liviano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En una roca, normalmente tenemos distribuciones de T2 que se deben a diferentes cosas. Cuando la roca está 100% saturada en agua, cuando la roca está 100% saturada en agua, la distribución de T2 depende del tamaño de poro. El mecanismo predominante es la relajación superficial, entonces la distribución de T2 me da acceso a la distribución de tamaño de poro. Ahora, cuando yo quito el agua y tengo solamente hidrocarburos, la distribución de T2 va a depender de la viscosidad. En una roca, en una medición normal, vamos a tener una mezcla de ambos. Tenemos el hidrocarburo y el agua, entonces la distribución total va a depender de, por un lado, de la distribución de tamaño de poros, en el caso que la roca sea mojable al agua, a la distribución del agua, y por otra parte vamos a tener una distribución debido a la viscosidad del hidrocarburo presente.
Entonces esto es importante tener en cuenta porque muchas veces empezamos a hacer rock type, empezamos a determinar calidad de roca en un reservorio que tiene petróleo. Pero no se olviden que el petróleo, si no está tocando la pared del poro, está en una relajación bulk. Entonces, si nosotros digamos, tenemos que remover la señal del petróleo para poder acceder a una verdadera análisis de un rock type basado en una distribución de T2, porque tenemos el petróleo y el agua mezclado, entonces tenemos distorsionada la distribución de tamaño de poros. Ahora, diferentes fluidos tienen diferentes coeficientes de difusión. Como les comenté antes, en moléculas pequeñas tienen T2 más largos, son moléculas con mayor energía cinética, moléculas más grandes, más pesadas, hidrocarburos más pesados, tienen T2 más cortos. Entonces, diferentes fluidos, desde petróleos muy pesados hasta petróleos livianos, agua y gas, tienen diferentes coeficientes de difusión. Entonces, con una medición de resonancia magnética que me permita medir T1, generar un CPMG en donde genere una separación entre eco-spacing, que me genere sensibilidad a la difusión, y otra parte de los CPMGs con el espaciamiento entre ecos bien cortos, que son sensibles al T2, con esto tengo la medición para poder acceder no solamente a la porosidad total y a la distribución de tamaño de poro, sino también al tipo de hidrocarburo, a analizar el tipo de fluido presente en el espacio poral. Pero vamos a pasar un poquito. Entonces, bueno, mejor dicho, lo voy a mencionar. Entonces, la inversión que les comenté al principio es una inversión 1D. Paso de CPMG a T2. Lo que se llama inversión 2D es cuando uso diferentes tiempos de espera, adquirimos múltiples CPMGs, no uno solo. Con esto generamos mediciones de T2 más T1. Una medición de un CPMG a T2 solamente mido T2. Ahora, cuando adquiero múltiples CPMGs con diferentes wait time y cambiando el eco-spacing, genero sensibilidad a la difusión, por ende, cuando hago una inversión de esos datos, accedo al T2, al T1 y a la difusión, y esa inversión se llama 3D. Entonces, registrar resonancia magnética, uno tiene que tener en claro cuál es el objetivo de la resonancia. Entonces, con esa información, hacemos una inversión 3D, por ejemplo, cuando queremos identificar fluidos, y accedemos a T2, T1 y difusión. Ese dato, esa información, se evalúa en un análisis 3D, en donde tenemos difusión T2 y T1, y con esto construimos los famosos mapas de difusión T1 o difusión T2, dentro del cual cada fluido puede ser identificado en función de su coeficiente de difusión y en función de su valor teórico de T1 o de T2. Esto nos permite estimar o identificar no solamente el tipo de hidrocarburo, sino también nos permite además acceder o estimar la viscosidad. Entonces, en un mapa de difusión T2, normalmente uno espera ver la señal de gas en esta parte superior, la señal de los hidrocarburos líquidos y la señal del agua. Esa es una manera visual de identificar los diferentes fluidos y obtener sus volúmenes. Ahora, otra manera es que podemos, identificando la señal de hidrocarburo, identificando la señal, hay correlaciones entre el valor de medio logarítmico de T1 o de T2 de la señal del hidrocarburo y hay una correlación que nos permite estimar la viscosidad en función del T1 o T2 del hidrocarburo que estamos identificando. Entonces también la resonancia magnética nos permite acceder a identificar el fluido, agua, petróleo y gas, determinar el volumen y por ende su saturación, porque tenemos porosidad, tenemos volumen, accedemos a saturación, y además nos permite estimar la viscosidad de ese hidrocarburo. Estimarla, no es una medición de viscosidad, pero nos puede dar una idea aproximada digamos, de la viscosidad de esa mezcla. Entonces, la resonancia magnética nos permite medir
manipular hidrógenos, medimos un decaimiento de señal, con eso podemos acceder a información de propiedades de reservorio y además podemos acceder a información de identificación de fluidos. Por ejemplo, acá tenemos un caso muy general en donde tenemos un gamma, tenemos resistividad, tenemos densidad de neutrón. Podemos ver de que la densidad de neutrón es bastante uniforme en casi todo el intervalo, porosidad alrededor del 20%. Si miramos un registro de resonancia magnética y una distribución de T2, podemos observar de que hacia la base del registro los T2 son más largos, hacia el tope los T2 son más cortos. Para una misma porosidad, la calidad de roca es mucho mejor hacia la parte inferior que hacia la parte superior. Y la permeabilidad continua de la resonancia se puede ajustar con datos o de coronas o con mediciones dinámicas, con datos de movilidad, por ejemplo, tomados con un probador dinámico. Entonces, este es un gran valor agregado de la resonancia magnética porque no solamente me da idea de la distribución de tamaño de poro, de la calidad de roca, donde tengo las mejores unidades de flujo, también me da una estimación continua de permeabilidad y también puedo estimar la saturación de agua irreductible, teniendo el volumen de fluidos no móviles y la porosidad total, puedo tener una curva continua de estimación de saturación de agua irreductible. Además, si la roca está mojable al agua, si la roca está en agua o si removí la señal de petróleo de la señal total de resonancia, podemos hacer un análisis de rock type, determinando rock type A, B, C o D. Y en ese sentido, la resonancia magnética es extremadamente útil para hacer análisis de tipo de roca. En carbonatos es también extremadamente útil. En carbonatos lo que hacemos es hacer partición de porosidad. Estimamos los volúmenes de microporo, mesoporo y macroporo, y con esa información podemos estimar el tipo de roca, el tipo de carbonato con el que estamos tratando, corregir la permeabilidad debido a la presencia de macroporos que relajan largo, y con esto entender en una roca calcárea que es muy compleja a dónde están las mejores unidades de flujo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un carbonato tight, de muy baja permeabilidad y porosidad, y aquí un densidad de neutrones muy uniforme, la resistividad no es tan claro en dónde hay un contacto de fluidos, pero con resonancia magnética y con partición de porosidad hemos determinado en dónde tenemos esos contactos de fluidos dentro del reservorio carbonático. Ay, Ulises, Sí, como me indicaste, sí, estamos a las sí, 10:20, como me indicaste. muchas gracias. Entonces, bueno, también podemos estimar mojabilidad con la resonancia magnética. Si tenemos una medición en fondo, identificamos cómo relaja la señal de petróleo, y tenemos una muestra, la llevamos al laboratorio y le medimos el T1, el T2 a ese fluido y comparamos con cómo está relajando en condición de superficie. Si la relajación en superficie es igual que la relajación en fondo, es muy probable que ese petróleo no está tocando la pared del poro. Si la relajación en laboratorio es muy diferente a la relajación downhole, es probable de que en condición de fondo ese petróleo está tocando la pared del poro, por ende es un reservorio que puede ser mojable al hidrocarburo. ¿Ok? También, bueno, esto lo vamos a pasar. Eh, eh, Es muy útil la resonancia para evaluar crudos pesados y estimar su viscosidad. Hay artefactos o herramientas de resonancia que hacen mediciones radiales y podemos ver cómo varía radialmente el hidrocarburo, por ende evaluar la movilidad que tenga el hidrocarburo pesado. También en yacimientos de gas podemos ver cómo con los mapas de difusión radiales versus profundidad radial, cómo cambian las señales de invasión. En este caso es un pozo perforado en gas con hidrocarburos livianos, con un pozo perforado con lodo base petróleo, y esto podemos ver la señal del filtrado de la invasión, cómo se va disipando hacia adentro y cómo versus profundidad radial desaparece la señal de la invasión y se me hace más fuerte la señal de gas. Esto lo hacemos con análisis radiales y con estos mapas de difusión a diferentes profundidades de investigación con resonancia magnética nuclear. Hay también un concepto que podemos estimar saturación
basado en el concepto de presión capilar de resonancia, a partir de mediciones de resonancia magnética. ¿Cómo funciona esto? Bueno, una curva de presión capilar está en función de la tensión superficial, el ángulo de contacto y el radio de garganta de poro. Si hacemos esta es una muestra estándar de medición de presión capilar en laboratorio para una roca de 22% de porosidad, 200 milidarcy de permeabilidad. Ahora, a partir de esta distribución de presiones capilares podemos derivar con una ecuación de un señor llamado Monicard, podemos derivar una forma aproximada con esta ecuación que a su vez nos permite obtener una distribución como de tamaño de poro en función de esta muestra, usando esta ecuación. Esto es interesante porque si tenemos una distribución de tamaño de poro a partir de presiones capilares y tenemos distribuciones de tamaño de poros con resonancia magnética, usando valores de ajuste, podemos ajustar la distribución de T2 de un registro de resonancia con la distribución medido a partir de, digamos, distribución de tamaño de poro o de gargantas porales con una medición a partir de una medición de inyección de mercurio. Entonces, asumiendo que una roca es mojable al agua, asumiendo que solamente el espacio poral está saturado en agua, una distribución de T2 se puede, mediante un procesamiento, ajustar y asimilarlo o asemejarlo a curvas de presiones capilares. Este análisis, usando valores de ajustes en función de datos de laboratorio, nos da acceso a obtener un volumen llamado de fluido ligado en función de esta ecuación usando presiones capilares, conociendo un nivel de agua libre o free water level. Esto nos permite determinar un volumen de band fluid y por ende determinar una saturación teniendo una porosidad total. Esto es una manera de obtener saturación de agua a partir de resonancia magnética nuclear usando el concepto de presiones capilares. Conociendo un free water level, teniendo un dato le llamamos un entry pressure, que sería como el entry pressure de laboratorio y una distribución total de T2 a lo largo de un intervalo, podemos tener una curva continua de saturación a partir de este concepto de presiones capilares y comparar con las saturaciones de Archie y compararlo con producción o pruebas de pozo. Para entrar en la última parte, me voy a tomar 5 minutitos. Me voy a exceder por ahí unos 3-4 minutos de las 8:30. Hasta ahora todo lo que hemos venido hablando ha sido en yacimientos convencionales. Ahora bien, en esta gráfica podemos observar una roca de tipo Archie, una roca convencional, en donde tenemos los minerales de la matriz, tenemos el agua ligada por fuerzas capilares, el clay bond water, el agua libre y los hidrocarburos, petróleo, gas. Es una roca Archie. Y esto nos da una distribución de T2 con la que hemos venido viendo hacia T2 más corto, T2 más largo en función de la calidad de roca. Pero, ¿qué ocurre en yacimientos no convencionales, particularmente en lutitas orgánicas? El sistema poral es mucho más complejo. Tenemos otros elementos como querógeno, bitumen, un hidrocarburo ligado, no producible, un hidrocarburo producible, hidrocarburo en poro orgánico, en poro inorgánico, gas absorbido, gas libre. Adicionalmente el agua clay bound, un agua en poro orgánico y los elementos de la matriz. Ahora, en un yacimiento no convencional, en una lutita orgánica, generalmente todo ese mundo ocurre en T2 cortos como consecuencia de que los tamaños de poros y digamos, la relajación de los elementos en una lutita orgánica son mucho más cortos que en un yacimiento convencional. Entonces, si uno traza un T2 cutoff ideal de 33 milisegundos como en una arena,
en un yacimiento convencional todo el yacimiento va a quedar como en un bound fluid, pero en realidad hay mucho más que eso en una lutita orgánica. Entonces, cuando queremos evaluar fluidos en un organic shale, el concepto de difusión T1 y T2 prácticamente no aplica más. En una lutita orgánica se pierde casi por completo la sensibilidad a la difusión. Entonces, el éxito o el approach para identificar fluidos es a partir de las mediciones de T1 y T2. Diferentes fluidos dentro de un campo de la región que le llamamos visible o dentro del área de campo bajo de resonancia magnética nuclear, que estamos hablando de frecuencia alrededor de 2 MHz, en ese rango, diferentes fluidos, gas, agua en poro orgánico, en poro inorgánico, petróleo en poro orgánico, en poro inorgánico, querógeno, bitumen, tienen una posición aproximada dentro del espectro de T1, T2, y por ende, cada uno de estos elementos tienen una relación T1, T2 relativamente o teórica, digamos, o general, que puede variar un poco en función de los diferentes yacimientos, pero básicamente cada fluido tiene una relación T1, T2 eh, en general, y en particular esto es útil para los organic shales. Entonces, como teniendo T1 y T2, accedo a identificar diferentes tipos de fluidos en una lutita orgánica, fue necesario diseñar mediciones de resonancia magnética de manera tal de poder tener mediciones de T1 y mediciones de T2. Entonces, las herramientas más actuales o más modernas fueron diseñadas para poder tener mediciones de T1 con la suficiente precisión para poder usar esa información de T1 a través de diferentes pulsos. Generamos CPMGs individuales con diferentes wait times para tener una envelope, un envolvente y una medición de T1 sensible con información, que me trae información referente a los fluidos que tengo en un espacio poral en el ámbito de una lutita orgánica. Adicionalmente a T1, las mediciones de T2. En una herramienta de resonancia magnética convencional, solo midiendo T2, no tenemos la medición de T1. Tenemos el T1 polarizando y el CPMG para medir T2. En herramientas diseñadas para medir T1 y T2, polarizamos, pero tenemos pulsos y wait time cambiantes para poder medir el T1, no solamente polarizar, sino medirlo, y a su vez, además del T1, la medición de T2. Con esa medición T1 y T2, podemos observar, por ejemplo, en datos de núcleos, de datos de laboratorio, cómo luce, cómo se ve una señal en lutitas orgánicas. A la derecha, un ejemplo de vaca muerta, y a la izquierda, mapas de T1, T2, por ejemplo, de la cuenca del Permian, en Estados Unidos. Ahora, estos mapas de T1, T2 contienen información de los fluidos presentes en una lutita orgánica. Teniendo herramientas de registros que de manera continua me registran, me miden el T1 y me miden el T2, podemos generar estos mapas T1, T2 a diferentes profundidades, y sobre esa medición T1, T2 se aplica una técnica de Data Analytics que permite o que nos ayuda a identificar componentes individuales dentro de toda la señal T1, T2 para una profundidad determinada. Parte de esa técnica del Data Analytics viene de la mano de lo que se llama el blind source, la separación blind source, que es una técnica de Data Analytics que permite identificar componentes individuales dentro de una mezcla de componentes. Aquí vamos, por ejemplo, un ejemplo de fotos de dos personas y una foto de frutas. Estas fotos están mezcladas, pero una técnica de Data Analytics puede identificar las señales individuales dentro de una mezcla. De esta manera, si lo llevamos a un mapa T1, T2,
con esta técnica de Data Analytics se identifican elementos individuales dentro de ese espectro T1 y T2, y estos elementos individuales, llamados por ejemplo clusters, como los podemos medir de manera continua, un analista identifica e interpreta esos clusters y los asigna a un tipo de fluido presente dentro del espacio poral de manera continua. Entonces, por ejemplo, en lutitas en ventana de gas, con resonancia magnética, además de identificar el tipo de fluido, acá tenemos por ejemplo señales de gas, señales de agua en poro orgánico y agua ligado a la arcilla, y acá tenemos señales de gas interpretados en estos mapas T1, T2. Hay una técnica también con resonancia magnética que nos permite determinar el volumen total de gas in place usando unos algoritmos y usando las mediciones de resonancia magnética. Acá tiene la reseña técnica del paper que se usa en lutitas orgánicas en ventana de gas para evaluar el gas in place. En yacimientos líquidos, como por ejemplo tenemos lutita orgánica de Wolfkamp, acá podemos observar las mediciones continuas de T1 y T2, la mineralogía, y acá tenemos los diferentes volúmenes de los diferentes fluidos, partiendo de agua ligada a la arcilla, agua en poros pequeños y grandes, poros orgánicos, hidrocarburo ligado, hidrocarburo en poros, si se quiere, inorgánicos. Entonces, estos volúmenes de manera continua nos permiten identificar cuáles son las mejores zonas donde tenemos mayor cantidad de volúmenes de petróleo móvil o de petróleo inmóvil, o donde tenemos más agua o donde tenemos menos agua. Y también con eso, por ende, podemos acceder a una saturación continua en una lutita orgánica, que es un complemento muy importante adicional a las técnicas convencionales para determinar saturación. En una lutita orgánica usar modelos de Archie es muy complejo, que tiene ciertas incertidumbres, que con resonancia magnética podemos colaborar para determinar el tipo de fluido y la saturación en un ambiente tan complejo como una lutita orgánica. Este es un ejemplo de vaca muerta, ya voy cerrando, en donde tenemos la medición continua de T1 y T2. Aquí tenemos los volúmenes de Claiborne, agua ligada a la arcilla. Hay muy poquito en este caso de agua ligada a poro inorgánico. Tenemos el hidrocarburo líquido, que es el verde clarito, el bitumen, que es el verde intermedio, y el querógeno, que es el verde más oscuro, que es aproximadamente el área entre la porosidad total de la resonancia y la porosidad de una densidad corregida por matriz. Tenemos la saturación, y a partir de esto se pueden estimar o computar índices de calidad de roca que nos dan o nos permiten de alguna manera anticipar dónde están las mejores condiciones para, por ejemplo, o completar el pozo o definir una ventana de navegación. Y aquí a la derecha podemos ver mapas de T1, T2 con la posición de los diferentes componentes dentro de una lutita orgánica: el Claiborne Water, el bitumen, agua en poro inorgánico, petróleo en poro orgánico, y la señal de petróleo, que en este caso está definido por estas tres componentes: petróleo en poro inorgánico. En carbonatos también tenemos experiencias, por ejemplo, en un caso de Texas, en donde estos son carbonatos, son dolomitas de hecho. Usando estas técnicas de T1, T2, hemos identificado el agua irreductible, el agua libre, un petróleo ligado y petróleo libre de la formación en estas dolomitas, y de esta manera, cotejado con datos de corona, nos ha permitido identificar cuáles son los sweet spots, cuáles son las mejores zonas, las mejores unidades de flujo en la complejidad que tiene un carbonato que tiene variaciones texturales muy fuertes. Y por último, hemos aplicado esta técnica también en yacimientos muy complejos como el yacimiento de transporte en masa, en donde hemos usado espectroscopía
para determinar los volúmenes de minerales, y estas son una mezcla de rocas ígneas y metamórficas supremamente complejas, pero hemos usado la resonancia para validar porosidad comparado contra la porosidad de los modelos basados en espectroscopía y un análisis tentativo de la distribución del hidrocarburo, gas y petróleo en la columna. Este es un pozo exploratorio, hemos publicado este caso, está publicado, cómo evaluamos de los diferentes tipos de fluidos a lo largo de este yacimiento tan complejo. Así que bueno, estimados, me pasé un poquito más, pero créanme que el tiempo de presentación ha sido 1 hora 31 minutos, o sea que en realidad me he pasado por 1 minuto. Así que bueno, muchas gracias, gracias por el tiempo. Bueno, cualquier duda, pregunta, a la orden, y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Ulises. ¿Nos escuchás? Sí, perfecto. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias por la charla, la verdad, súper interesante. Y bueno, tenemos una consulta de Ariel Buccini. Te puso muy didáctico, Ulises. Me gustaría que ahondes un poco en por qué el T2 comienza en 0.3 y no en tiempos más cercanos a 0. Ok, bueno, gracias por la pregunta, Ariel. Bueno, hay varias razones, pero fundamentalmente las herramientas de resonancia magnética, las que usamos en pozos, están diseñadas con un espaciamiento entre ecos mínimo. Los mínimos espaciamientos entre ecos que se logran con las herramientas son de 200 microsegundos o 0.2 milisegundos, por un lado. Al rango de frecuencia en el que estamos midiendo, eso nos permite tener una inversión que empezamos a tener sensibilidad en los ecos a partir de aproximadamente 0.3 milisegundos. Por debajo de 0.3 milisegundos, con las herramientas actuales, no tenemos sensibilidad para medir lo que está por debajo de ese rango. Lo cual no es crítico en un yacimiento convencional, es más, tal vez relevante cuando tenés crudos muy pesados, petróleos muy pesados, o cuando estamos en un ambiente de lutitas orgánicas en donde no estamos midiendo todos los componentes. Hay una parte de la señal que se pierde por diseño de herramientas y básicamente está por el tema del diseño de las herramientas en pozo. Esa parte de señal que estamos perdiendo la estamos tratando de capturar de alguna manera con la comparación entre la porosidad total de la resonancia y la porosidad de otros instrumentos, como por ejemplo porosidad derivada a partir de la densidad. Y con eso vemos que hay un déficit de porosidad, y ese déficit de porosidad lo asignamos a o un crudo pesado o a un querógeno, por ejemplo. A un bitumen, perdón. Entonces, digamos, esa es la razón. No tenemos downhole la posibilidad de medir a partir de 0. Hay una limitante en ese sentido. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Ulises. Vamos a cerrar acá la primera presentación. Bueno. Vamos a tomar un descanso de 15 minutos y vamos a volver a las 11 en punto. Te agradecemos de nuevo, Ulises, por tu charla y poder traer esta charla tan interesante a nuestra asociación. Por favor, con mucho gusto. Gracias nuevamente por la invitación y bueno, siempre estoy contactable para lo que necesiten. Así que bueno, muchas gracias y espero que disfruten el break. Sacarse un poco de espines de la cabeza. Muchas gracias. Gracias, que tengan un buen día. Nos vemos. Bueno, muy bien, nos vemos todos a las 11 de nuevo entonces con la charla de Diana. Es micrófono. La podemos. Sí,